en este periodo neoliberal la entrega de los bienes de la nación fue tan descarada y tan cínica que se llegó a extremos. Por ejemplo, se vendieron dentro de las refinerías plantas para producir nitrógeno. O sea, siendo Pemex, teniendo la refinería, una parte de ella se vendió a particulares, plantas para producir nitrógeno. En otro orden, por ejemplo, estos gobiernos neoliberales iniciaron la construcción, dice el presidente, de una coquizadora y que para transportar los implementos para la misma se tuvieron que incluso quitar algunos puentes en las carreteras. Se invirtieron 1.500 millones de pesos y ahora lo dejaron pues prácticamente para que se chatarrice. 1.500 millones de pesos, imagínense ustedes. Es como tener 1.000.000 de personas y a cada quien darles $1.500. O sea, $1.500 aproximadamente son 30,000 pesos y tener 1.000.000 de mexicanos y a cada uno de ellos le damos 30,000 pesos. Eso se quedó a medias. Ahora el gobierno ha estado analizando, dijo el presidente, la forma de poder echar a andar esa coquizadora y están viendo la posibilidad de invertir otros 2.500 millones de pesos. O sea, son cantidades muy fuertes, pero el gobierno que combate firmemente la corrupción está valorando esa situación pues para complementar el tema de la autonomía energética de nuestro país, la independencia energética. En otro orden también se hablaba, nosotros recordamos mucho en los comerciales en televisión o en la radio, se hablaba del tesorito oculto en el fondo del mar y para eso se invirtió también en la construcción de plataformas marítimas. Muchas de ellas lo mismo pasó, se quedaron a medias, o sea, fueron inversiones de relumbrón, pero que no sirvieron para nada porque en el fondo estaba el tema de la corrupción. Dice el presidente que ahora se pagó mucho dinero por ellas y quedaron inconclusas. A hoy también se está valorando la posibilidad de invertir otros 2,000 millones de dólares para la restauración y el rescate de algunas de estas plataformas. Por otro lado, pues ya se hizo el rescate de la empresa de agronitrogenados. Se va a regresar 216 millones de dólares, pero si no entra este gobierno, yo creo que no se regresa nada y al contrario, se sigue entregando el patrimonio nacional, como se hizo, por ejemplo, con Odebrecht, que dentro de los contratos que firmaron, pues llegaban hasta facilitarles que no pagaran el 75%, o sea, fue un saqueo impresionante. Ante todo esto y la insistencia de algunos reporteros, la conferencia matutina del próximo lunes va a ser muy interesante porque va a estar presente el director de Pemex y como dijo el presidente va a dar un informe detallado de toda esta suciedad, corrupción que se ha ido eliminando paulatinamente dentro de Pemex. Ya llevamos 2 años y medio y ir, digamos, recuperando para la nación esta empresa fundamental implica que sale corrupción y corrupción no tenían llenadera. También se habló de Romero de Champs, que pues se quería ir de vacaciones porque fue acumulando sus vacaciones desde que es dirigente de Pemex, acumuló sus vacaciones de tal forma que si se las dieran hoy, pues tendría 3 años prácticamente de vacaciones seguidas, o sea, ese ya es el colmo del cinismo. Y también otro tema que el presidente explicó, dada la pregunta de un reportero, es que en el periodo de Salinas de Gortari, yo aquí complemento, se cerraron 2 refinerías importantes, como ya lo hemos dicho, una en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en el corazón de la patria, y otra en Poza Rica, y esas refinerías pues tendrían que haberse sustituido por otras refinerías dentro del país, y lo que hizo el gobierno de traición a la patria que encabezó Salinas de Gortari fue invertir en el extranjero. O sea, en ese tiempo el gobierno mexicano ordenó a Pemex invertir alrededor de 4,000 millones de dólares para comprar, junto a asociados con la empresa Shell,
compraron una refinería vieja en los Estados Unidos, en Texas, en un lugar que es Deer Park. Y desde entonces México envía petróleo crudo, se refina en Deer Park y se regresa a México los combustibles a precio internacional. Y dice el presidente de la República que, dadas las condiciones en que se pactaron estos acuerdos con esta empresa a la que se asoció Pemex, pues no ha habido en la práctica utilidades para Pemex. O sea, eso es un saqueo impresionante. Esa asociación fue con Repsol. Y para colmo de males, si originalmente desde Salinas Pemex tenía el 50% de las acciones y el otro 50% las tenía esta empresa extranjera, cuando llega Felipe Calderón, vende una milésima de acciones de Pemex para que ahora esta empresa extranjera tiene el 50.001 de acciones y Pemex nada más tiene el 49.999. O sea, es el colmo del cinismo. Por eso es que efectivamente el presidente ha insistido que México ya no es tierra de saqueo de todas estas empresas corruptas y corruptoras a nivel internacional que hicieron, como se dice en México, su agosto en mayo con los recursos de nuestra patria, de nuestro territorio. Por eso vale la pena aplicar la máxima que planteó el presidente, el general Lázaro Cárdenas, que él decía: gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Y en estos días, en agosto, pues se va a hacer la consulta sobre estos expresidentes del periodo neoliberal que fueron unos traidores a la patria y que desde aquí llamamos a todo el pueblo de México a votar masivamente para que esa traición que ocasionó hambre, miseria, desesperación, muerte a nuestro pueblo no se vuelva a repetir. Pero, reitero, vamos a estar muy atentos el lunes, que va a estar, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la República, el director de Pemex, y va a explicar de manera más detallada todo este tema. Otro más que salió fue PMI, Pemex Internacional, que manejo oscuro de recursos que seguramente se van a rescatar por este gobierno en paraísos fiscales, porque no había auditorías a los recursos que manejaba PMI Internacional por la forma en que se estructuró precisamente para encubrir malos manejos y seguramente recursos multimillonarios que todavía están en paraísos fiscales, en cuentas secretas o semisecretas que se tienen que recuperar para nuestra patria. Y el otro tema también fundamental, que tiene repercusión internacional, igual que el anterior por la corrupción de una empresa de las más importantes de petróleos a nivel internacional, pero este tema lo destapó ahí una reportera de Contralínea, donde según en el número anterior de Contralínea, ella explicó, se desarrollaron una investigación periodística sobre los fondos que recibe Mexicanos contra la Corrupción, que en el 2019-2020 pues su dirigente fue Claudio X González, que es uno de los principales promotores en la creación de Va por México, o sea, van por el dinero de México, hemos dicho, y en este Van por el dinero de México, Mexicanos contra la Corrupción, recibió fondos, según documentó la reportera de Contralínea, alrededor de $25 millones de agencias extranjeras, pero sobre todo destaca el tema de que se recibieron fondos de la NED y de la USAID, que son, digamos, mecanismos, organismos que tienen relación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ante esta situación, dijo el presidente, si está fundamentado lo que denuncia Contralínea, si es real lo que está denunciando, entonces sería estar ante una intervención abierta de gobiernos extranjeros en la política interna de nuestro país. Y ese injerencismo es algo que ya no podemos permitir, porque o estamos por la defensa de la soberanía nacional o estamos en la subordinación, como lo estuvieron los gobiernos neoliberales, a intereses ni siquiera del gobierno norteamericano como tal, sino de las empresas transnacionales y de los grupos guerreristas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay que diferenciar también,
O sea, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es uno. Y ya sabemos que hay grupos como los halcones, los grupos militaristas, guerreristas, que promueven la invasión y la intervención abierta militarmente en otros países para defender los intereses no de los Estados Unidos de Norteamérica, sino de grandes empresas transnacionales. No van a defender los intereses del pueblo norteamericano, no, van a defender los intereses de algunas transnacionales. Y entonces estos organismos que se han creado a lo largo de los años, si es, como dijo el presidente, efectiva la nota de contralínea, entonces el gobierno mexicano se ve obligado por una cuestión de dignidad nacional y de defensa de la soberanía nacional a enviar una nota diplomática al gobierno norteamericano, pues para que intervenga y estas posiciones intervencionistas a través de organismos como los que se menciona, sobre todo la NED y la USAID, pues cesen en nuestro territorio, porque la relación que se ha establecido entre el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Joe Biden, es una relación que se ha ido forjando a través del respeto mutuo. Y si nosotros nos apegamos al discurso que dio el presidente norteamericano Joe Biden ante el pueblo de Estados Unidos en el Congreso sobre su programa que él tiene, y dentro de ese programa de apoyo a los sectores más desfavorecidos de Estados Unidos, del pueblo norteamericano, y además un tratamiento nuevo al tema de la migración que coincide con lo que ha planteado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, si se manda esta nota diplomática, yo creo, de acuerdo a los planteamientos de Joe Biden, que tendremos una respuesta positiva. Y si estos organismos han intervenido y financiado, apoyado a organismos abiertamente opuestos al gobierno mexicano, como estos mexicanos contra la corrupción, más bien mexicanos por la corrupción, si están siendo apoyados una vez que el presidente de México envía la nota diplomática y la posición del presidente Joe Biden es la que ha manifestado en sus discursos, seguramente habrá una corrección de las formas y del trato de estos organismos norteamericanos que financian pues organismos, según ellos, para promover la democracia en distintos puntos del planeta, pero la democracia entendida no desde el punto de vista de los intereses del pueblo norteamericano, repito, sino de los intereses de una minoría que a través de las grandes transnacionales explota tanto los recursos naturales de Estados Unidos como de México. En Estados Unidos, por ejemplo, con las técnicas del fracking, que atenta contra la salud del pueblo norteamericano, pero también en África o en Asia o en otros lados, que entonces la lucha no es, y esto hay que tenerlo muy claro, y el presidente de México lo tiene muy claro, no es contra el pueblo norteamericano, porque además allá hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, no es contra el gobierno norteamericano como tal, sino es contra algunas instituciones que tienen que aclarar y que se fortalecieron en el periodo neoliberal y que defienden abiertamente no los intereses del pueblo norteamericano, sino los intereses de las grandes transnacionales que nos afectan aquí en México y que afectan también en Estados Unidos de Norteamérica. Si esta nota diplomática se da y el gobierno norteamericano responde de acuerdo a lo que los lineamientos básicos de soberanía y de respeto mutuo, seguramente va a haber un cambio también que va a tener repercusiones a nivel internacional, pero a favor de los pueblos y a favor de la verdadera democracia, porque recuerden que democracia es demos, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo en México y en Estados Unidos, y no poder de las transnacionales, que es muy diferente, o del Wall Street, porque como dijo el presidente norteamericano Joe Biden, dijo la nación americana no la construyeron Wall Street, la construyeron, él dijo, la clase media y los trabajadores norteamericanos. Entonces este problema, fíjense bien, ya es un problema de un orden mayor, porque aquí se están en juego intereses legítimos de las clases medias norteamericanas, de la clase trabajadora norteamericana, como dijo Joe Biden, del pueblo norteamericano en su conjunto, y también intereses que compartimos los mexicanos,
que queremos que se respete nuestra soberanía nacional. Entonces es una lucha conjunta del pueblo norteamericano y del pueblo mexicano para que se respeten los derechos de las clases medias, de los trabajadores, del pueblo de México en general, y que seguramente esta relación mutuamente respetuosa entre Joe Biden y el presidente de México va a dar frutos positivos para desarrollar las verdaderas relaciones democráticas, no de subordinación, como han pretendido los grupos más de derecha, militaristas, intervencionistas de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues esperemos también el contenido de la nota diplomática que anunció el presidente y la respuesta del presidente Joe Biden. Y nuevamente en el tema central es, o estamos a favor del amor a nuestra patria, de la soberanía, del respeto mutuo en las relaciones internacionales, o estamos en el tema neoliberal de subordinar los intereses de las transnacionales y de la oligarquía nacional. En esta lucha, nuevamente, cada mexicano toma su papel, o estamos en un lado o estamos en el otro. Y yo reitero, como lo hemos dicho, millones de mexicanos estamos apoyando el proyecto que encabeza el presidente de la República de la 4T y debemos organizarnos más intensamente para rechazar todas estas pretensiones intervencionistas de fuera y sobre todo de dentro, con estos grupos que se han ido conformando, no solamente el Mexicanos contra la Corrupción, que repito, su denominación es a favor de la corrupción, y los organismos o el brazo político que han creado con este grupo que se llama Va por México, que más bien es Va por el dinero de México. Pues si estás con la 4T, a apoyar firmemente a nuestro presidente y a prepararnos para la consulta que va a ser en agosto también sobre la traición a la patria que hicieron los presidentes del periodo neoliberal. Te agradezco mucho tu atención, te pido que nos des tus comentarios en Facebook y también que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.